Hola y bienvenidos a Historian Books. Para hoy traemos un nuevo barco, el Argo, famoso por ser partícipe en la odisea de Jasón y los argonautas en su búsqueda del vellocino de oro. Así que vamos primero con el Argo. ¿Qué es el Argo? Pues es un barco, pero no un barco cualquiera, es el puto máster de los barcos griegos, construido por Argos, hijo de Arestor, con la ayuda de la diosa Atenea y la protección de la diosa Hera. Así que, en resumen, era un barco de puta madre. Además de contar con el favor de los dioses, fue el principal protagonista, junto con Jasón, del mito del vellocino de oro. Y ahora empezamos con el dramón griego, que vamos a resumir, porque si no, acabamos en 3 días. Bueno, pues todo empieza en Iolco, que es una antigua ciudad griega que está aquí. Su rey y fundador, Creteo, había fallecido, y el trono fue usurpado por Pelias, al que un oráculo dijo que ante tal acción en el futuro sería asesinado por un descendiente de Esón, que era el medio hermano de Creteo y rey legítimo de Iolco. Pelias, no obstante, optó por no matar a Esón, aunque sí a todo el resto de la línea sucesoria de Creteo. Esón se casó con Alcimide y tuvieron, entre otros hijos, a Jasón, que fue enviado junto con el centauro Quirón para ser educado hasta los 21 años. En ese momento decidió volver a Iolco para reclamar el trono. El oráculo también había advertido a Pelias que se cuidara del hombre con una única sandalia. Casualmente, por lo apresurado de su marcha, Jasón había perdido una sandalia, así que, cuando el rey lo vio, supo perfectamente que el peligro era Jasón. El rey Pelias le impuso la misión de recuperar el vellocino de oro, que era la piel de un carnero hecha de oro y custodiada por un dragón situado en la Cólquide, en la actual costa de Georgia. Otra versión dice que Pelias preguntó a Jasón qué labor designaría él para deshacerse de alguien, a lo que Jasón contestó: recuperar el vellocino de oro. Y esta fue la misión que le fue encomendada. Como todo héroe griego que se precie, Jasón no fue y volvió a la Cólquide y ya. Claro, eso sería muy fácil. Así que el viaje estuvo plagado de misiones secundarias. Los mitos griegos, ya sabéis, que fueron los creadores del GTA. Más misiones secundarias que el argumento principal. Primero pasó a la isla de Lemnos, donde las mujeres habían sido castigadas por Afrodita por no rendirle culto. El castigo consistía en un desagradable olor que hizo que sus maridos buscaran otras esposas. Al volver, pues los mataron a todos. Así que Jasón desembarcó y estuvieron ahí un tiempo no jugando al póker precisamente. A buen entendedor, luego, por recomendación de Orfeo, que era hijo de Apolo, y la musa Calíope, se dirigieron a la isla de Samotracia. Al partir de esta isla, una tormenta los desvió a Sigeo, cerca de Troya, donde Hércules, que estaba en la tripulación de Jasón, mató a un monstruo enviado por Poseidón, evitando el sacrificio de la princesa Hesíone. Tras esto recalaron en la región de Misia, donde zarparon sin 3 tripulantes, entre los que se encontraba Hércules, que había secuestrado por las ninfas al ir en busca de agua a un arroyo cercano. Luego llegaron al país de los Bébrices, donde su rey Ámico desafiaba a todo el que pasaba por ahí a un combate que acababa en muerte del que tenía la mala fortuna de desafiarlo. En esta ocasión, los argonautas eligieron a Pólux, que derrotó al rey. Algunas versiones dicen que lo mató y otras que el rey se rindió simplemente. En cualquier caso, los argonautas siguieron su curso llegando a Tracia. En esta región vivía Fineo, un adivino que era ciego, castigado por las arpías enviadas por el dios Helios a no poder comer. Fineo conocía la ruta a la Cólquide, por lo que los argonautas le ayudaron a librarse de las arpías. Agradecido, Fineo les indicó el peligro de las rocas Simplégades, que chocaban aleatoriamente entre sí, hundiendo todo barco que pasara entre ellas. Con los consejos de Fineo, el Argos pasó a salvo entre las rocas. Pasadas estas rocas, llegaron al Ponto Euxino, el Mar Negro en griego, donde fueron bien recibidos por el rey de los mariandinos, Lico, que fue enemigo de Ámico y se alegró al saber de su derrota. Continuó el Argos bordeando la costa norte de Anatolia para llegar finalmente al río Fasis, en la actual Georgia,
que remontaron hasta Ea, donde tenía su palacio Eetes, rey que guardaba el vellocino. El rey autorizó a Jasón a llevárselo si realizaba una serie de tareas. Medea, que era hija del rey y hechicera, se enamoró de Jasón y se comprometió a ayudarlo si éste accedía a llevarla consigo a Iolco. Las tareas fueron completadas y finalmente Jasón consiguió el ansiado vellocino, llevándose a Medea. Furioso, el rey Eetes intentó frenar la huida de los argonautas, pero estos lograron escapar con Medea. Según Heródoto, este sería el motivo principal de las guerras entre medos, que eran como los griegos llamaban a los persas, y griegos. La huida de Medea, que su padre pensaba había sido un rapto. Tras esto, tuvieron aún más problemas. Un encuentro con las sirenas, cuyo canto fue aplacado por Orfeo, el paso por el estrecho de Escila, también el estrecho de Caribdis, así como las rocas Planctas, fueron gestas que superaron gracias a la ayuda, entre otros, de la diosa Tetis y las Nereidas. Ya cuando parecía que enfilaban bien el rumbo, una nueva tormenta los empujó tan al sur que acabaron llegando a Libia, y el Argos fue arrastrado tierra adentro, quedando varado en mitad del desierto. Solo mediante la intervención de Apolo pudieron llegar al mar. Una vez ahí, recalaron en Creta, donde el gigante Talos impedía el desembarco. No obstante, Medea logró hacer que el gigante se desangrase y muriese. De ahí llegaron a Iolco, no sin más ayuda de Apolo, y una vez echaron el ancla en el puerto, Medea y Jasón tramaron la muerte de Pelias, que aún seguía en el poder. Este asesinato lo cometieron las hijas del propio Pelias a instancias de Medea, pero el asesinato fue motivo de expulsión de Jasón y Medea de Iolco, refugiándose en Corinto. Tras 10 años en Corinto, finalmente Jasón, traicionando la promesa que tanto tiempo atrás le había hecho a Medea, con la cual había tenido 2 hijos, Mérmero y Feres, se comprometió con Creusa, la hija del rey de Corinto, en un intento de obtener una buena alianza política. Cuando Medea se enteró de la noticia, incrédula, reprochó a Jasón su traición, recordándole toda la ayuda que le había ofrecido a cambio de nada, a lo que él le respondió que no era ella a quien se lo debía agradecer, sino a Afrodita. Enfurecida y ciega de dolor, Medea prometió vengarse y envió a la inocente Creusa un manto de irresistible belleza como regalo de bodas. Nada más recibir el hermoso manto, la joven Creusa, encandilada, se lo puso, liberando de esta manera el horrible hechizo que contenía, que convirtió la prenda en una tela llameante que consumió por completo el cuerpo de la desgraciada. Pero Medea no tuvo suficiente con acabar con la vida de su rival, dando rienda suelta a su imparable sed de venganza, y a sabiendas de lo que iba a hacer, le granjearon terribles represalias. Asesinó a los 2 hijos que había tenido con Jasón. Una vez culminada su venganza, Medea huyó a Atenas montada en un carro tirado por serpientes aladas, un regalo de su abuelo Helios, el dios del sol. ¿Y qué ocurrió con Jasón? El líder de los argonautas había roto su promesa hecha ante los dioses de ser fiel a Medea y amarla para siempre. Como consecuencia, Jasón perdió el favor de Hera. Así, uno de los héroes más famosos de Grecia, moría años después en completa soledad y de un modo muy poco épico, aplastado por un fragmento desprendido de los restos en descomposición del Argo, mientras descansaba a la sombra de su amado navío, rememorando su pasada gloria. Bien, pues hasta aquí el mito del vellocino de oro. Realmente hay varias versiones y no en todas concuerdan ni los protagonistas ni sus acciones. Algunos sí que están constantemente presentes, como Jasón, Medea, Hércules u Orfeo, pero lo que nos interesa aquí es qué hay detrás de este mito. Primero de todo es una tragedia griega, así que spoiler, para todos los relatos griegos, los protagonistas siempre acaban como el culo, no mal de «joe, parecía que sí, pero aquí sigo», mal de «la he liado, soy un pedazo de mierda y encima tengo que sufrir para los restos». Que se lo digan si no a Sísifo, que tenía que cargar todos los días con una roca que en cuanto estaba a puntito de llegar a la cima se caía y vuelta a empezar, o Prometeo, que robó el fuego, y Zeus, cabreado, hacía que cada día los cuervos le devorasen el hígado solo para que creciese al día siguiente y vuelta a empezar. Y es que la mitología griega muestra siempre las facetas más humanas: el deseo de poder,
la ambición, la venganza, el amor y el desamor, de una forma que se ven las consecuencias de las acciones más pasionales y llevadas al extremo, para encajar en la cosmovisión de unos dioses que muchas veces se muestran crueles, pero también paternales. Por otra parte, el mito del Bellocino en sí ya era advertido en historiadores como Estrabón, que comunicaban que la región de la Cólquide e Iberia, para los griegos Iberia también era la parte de la actual Armenia y Georgia, se usaban lanas de cordero para filtrar el agua en ríos con oro y las pepitas de oro quedaban adheridas a la lana, por lo que no sería casual que ese Bellocino estuviese justo en esa región. Así que, ¿podría haber una base histórica a ese elemento en concreto que era el Bellocino? Pues personalmente opino que sí. Otra cosa es todas las paradas que hace Jasón y etcétera. Pero bueno, el Bellocino como elemento físico sí que podría haber tenido una cierta base histórica. Por último, todos los relatos griegos hacen referencia a un conocimiento geográfico muy pormenorizado del mundo mediterráneo, al menos del mundo del Egeo. Esto muestra dos elementos. El primero, la avanzada capacidad de navegación de los griegos, y el segundo, la colonización o apoiquía del mundo mediterráneo que durante el siglo VIII a.C. había comenzado desde metrópolis como Atenas, Mégara, Corinto, etc. Un proceso que llevó a los griegos a asentarse en todo el Mediterráneo, siendo especialmente relevantes las zonas del sur de Italia, Sicilia, la costa jónica y los enclaves en el Mar Negro. Colonias que les hicieron entrar en contacto con otras culturas y tradiciones, enriqueciendo el imaginario mitológico y que fueron en buena medida parte del imaginario colectivo durante siglos. Hablamos, por ejemplo, de las Amazonas y de un sinfín de pueblos fantásticos que acompañarán a Alejandro Magno en sus campañas y no, en pocas ocasiones, incluso a los españoles cuando pusieron pie en América. Y es que si los romanos fueron la piedra angular de la civilización occidental, los que colocaron dicha piedra fueron los griegos, pero también todos los pueblos con los que tomaron contacto de una u otra forma y que han ido configurando la historia del mundo a través de sus mitos y adaptaciones en según qué momentos, pues al final estos reflejan nuestros miedos y anhelos. Y con esto me dejo de poner puto profundo y chapas, así que de momento un saludo y hasta el próximo vídeo.